Y vamos a hablar de la inflación, señores, y de subas, bajas, bueno, situaciones interesantes y que impactan sobre el bolsillo de la gente. Señor Agustín Datelis, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Bien, todo bien, acá estamos. Bueno, a ver, la noticia es un aumento, en realidad es un reacomodamiento de precios que se comunicó en las últimas horas sobre los combustibles. ¿Por qué digo reacomodamiento? Porque en algunas provincias no existió tal aumento. Es más, sí, en algunas provincias hasta hubo una baja. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires todavía no impactó este aumento. No es una cuestión generalizada. Lo cierto es que sí, en algunos casos, en muchos casos, hubo un aumento de 1.2 promedio en los combustibles. A ver. Un bajísimo. Sí, en pocos casos. Pero ¿a qué responde esto? Es importante entenderlo. Lo que está ocurriendo en el mundo, producto de la recuperación de la pandemia y la actividad en muchos países, es que está habiendo, así como hablábamos los otros días de subas en los precios de los commodities y cómo eso impacta en la inflación nuestra, en el caso de alimentos, está habiendo una suba en el precio internacional del barril de petróleo. En dólares, combinado, en el caso de la Argentina, con un proceso constante de depreciación de nuestra moneda que está controlado por parte del Banco Central, que es un objetivo buscado, pero que va deslizándose continuamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? El barril, en precios internos, en pesos, el barril de petróleo, aumenta. Entonces aumenta ese costo y termina impactando en el precio. Por eso es que en lo que va del año ya vimos 5 subas consecutivas del precio que te pega en el costo de logística y distribución. De hecho, rapidito te comento, uno de los problemas que estamos teniendo, y hace poco hubo datos que comunicó la CAME, que en un índice se llama IPOD, Índice de Precios de Origen y Destino, es que en promedio, si vos tomás una canasta de muchos productos, entre los precios del productor y los precios del consumidor final en el destino nuestros, 5,5 veces se multiplica. Es decir, un precio que el productor cobra 10, al final del camino termina en 55, y en algunos casos mucho más, ¿no? Siempre decimos, vos no comprás un tomate cuando vas a la verdulería, comprás un tomate puesto en la verdulería de la esquina de tu casa, que no es lo mismo. Con todo lo que eso implica, y en algunas cadenas de producción hay abusos, algunos eslabones concentrados con poder de mercado que cometen abusos. Bueno, por eso está bueno esta apertura que van a tener que hacer los distintos sectores en las mesas que empiezan ya ahora nomás en una semana o dos. Claro, que se desprenden de las reuniones de la semana pasada y que van a empezar a trabajar activamente, entre otras cosas, para esto, para estudiar las cadenas de valor y ver dónde ocurren esas cuestiones. Bueno, mira, te cuento un poco cuál es la estrategia del gobierno este año para controlar la inflación, para moderarla y para hacer que termine en el registro que el gobierno proyecta, que es este 29%, por debajo del 36,1% que cerró en el año 2020. Por eso, lo que ponemos acá para ilustrarlo es, por un lado, porque esto es importante entenderlo, la intención oficial, y por el otro lado, la proyección de los privados, que está en 50%. La proyección de los privados no es que nadie se rompió la cabeza haciendo mucho cálculo. Es sencilla, dicen, diciembre fue 4, enero fue 4, si fuera 4 todos los meses del año, terminamos en 50. Esa es la proyección que hacen los privados. Pero otro día quiero que traigas cómo proyectaban en el gobierno de Macri, cómo proyectan los privados en el gobierno de Alberto. Es una grosería. Se equivocan sistemáticamente. En aquel momento pecaban de optimistas, y proyectaban abajo, y ahora pecan de pesimistas. ¿La puedes traer para el viernes? Sí, lo hacemos. Sí, para el jueves. Claro, porque aparte, como el Banco Central releva las consultoras privadas y los publica, está toda la información para hacerlo, y es muy interesante. Podemos hacerlo porque llama la atención que tienen ese comportamiento. Son bastante truchos los muchachos. Bueno, a ver, lo cierto es que el gobierno, ¿por qué te digo que lo que marca es una intención? Porque lo que intenta es llegar a ese valor al final del camino para la inflación, también jugando con que los salarios crezcan un poco por encima de eso, porque la inflación, rápido, es un proceso donde, para explicarlo, es muy importante entender la propia expectativa que hay sobre la inflación. ¿Se entiende? Digo, en el ámbito académico se lo denomina un proceso forward looking, o sea, que mira para adelante. Es decir, que para explicar cuál es la inflación ahora, una de las variables que tenés que tener en cuenta es la expectativa sobre la inflación. El gobierno, ¿qué es lo que intenta con esta proyección? Contener esa expectativa y coordinar
todas las fuerzas por detrás de esa expectativa. Rapidito te hago un punteo de cuál es la estrategia global del gobierno. Ahí lo tenemos en la pantalla al ministro Martín Guzmán, porque es como el responsable de coordinar todo el área económica, que tiene varias figuras. Pero fíjate, el primer punto que citamos es el orden macroeconómico, es decir, el ministro está trabajando con un objetivo de déficit fiscal en relación al Producto Bruto, que es el que plasmó en el presupuesto, también en el marco de una negociación con el Fondo Monetario, que más adelante en el programa vamos a hablar porque hay novedades, pero ese orden macroeconómico es importante para dar la señal de que incluso la emisión monetaria y todo esto está controlado. Por otro lado, la coordinación de expectativas, esto que te explicaba recién y que tiene que ver con las reuniones de la semana pasada, sindicatos, empresarios, mesa de enlace, sector agropecuario, para coordinar las expectativas, la formación de precios y de salarios y que todo tenga en consideración ese 29%. Otro de los puntos, desacople con los precios internacionales. Esto lo venimos tratando, la suba de los precios de los commodities, y el gobierno viene siguiendo de cerca, por eso la reunión con la mesa de enlace también, que exista un desacople y que esa suba de los precios internacionales no nos pegue en la canasta de alimentos local. Por otro lado, acuerdo económico y social, lo que vos marcabas recién, las mesas a partir de lo de la semana pasada que empiezan a trabajar ahora con un cronograma de encuentros por sector de manera activa, trabajando sobre las cadenas, evitando abusos y controlando la formación de precios. Y además, en ese acuerdo económico y social, el objetivo de que el salario crezca un poco por encima y de esa manera estimule la demanda. Por otro lado, programas especiales, precios cuidados y todos estos. Y su cumplimiento. Y el control del cumplimiento. Por las últimas horas vimos de parte de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Culfas, yendo a los locales y comprobando que se estén cumpliendo esos programas. Toda la coordinación de esto tiene que ver con el objetivo final de contener el proceso inflacionario en la Argentina y se está trabajando en ese sentido. Gracias, Agustín Datelis. Por favor, Pablo. Muy amable. Y vamos al